Hola a todos, bienvenidos a esta segunda reseña doble, en este caso Fundación Imperio de Isaac Asimov y La luna es una cruel amante de Robert Heinlein, dos novelazas que creo que es muy interesante reseñarlas juntas porque tienen sus cosas en común y porque son ciencia ficción, o algunos comentan que Space Opera en el caso de Fundación Imperio. Yo no lo tendría muy claro, la verdad, las encuadraría más bien en ciencia ficción. ¿Cómo va la reseña doble? Pues básicamente abajo en la cajita vais a tener la línea del tiempo en el cual podéis poner la reseña que más os apetezca. Yo voy a empezar con Fundación Imperio y si os interesa más La luna es una cruel amante de Heinlein podéis pasaros directamente al inicio de esta reseña. Y empezando con Fundación Imperio, que a su vez se divide en dos partes, pero voy a empezar con un pequeño resumen de lo que es la historia de la Fundación o la saga de la Fundación de Isaac Asimov. Básicamente se trata en que existe un imperio galáctico, un imperio que controla toda la galaxia y que hay un psicohistoriador, Hari Seldon, una persona que controla muchísimo de matemáticas, que pues estadísticamente consigue concretar que el imperio se va a derrumbar y consigue predecir ese futuro o el futuro de una manera matemática, con lo que él llama la psicohistoria. ¿Cómo lo predice? Pues básicamente con los movimientos de enormes cantidades de gente, movimientos estadísticos que él consigue predecir y por tanto cuando se encuentra que va a caer el Imperio Galáctico, decide hacer algo y montar una fundación en el extremo de la galaxia, previniendo que esa fundación consiga en 1000 años recuperar el control de la galaxia y que esos 1000 años pues sean simplemente un periodo oscuro, pero que en caso de que no se montara la fundación, pues ese periodo tendría una extensión de 30.000 años. Básicamente pues se trata de intentar que el daño con la caída del Imperio Galáctico pues sea el menor posible. Con el tiempo, pues la Fundación va sorteando diversas dificultades, no voy a explicar cuáles porque entiendo que pertenecen a otros libros, y en este caso pues nos encontramos con dos dificultades, puesto que el libro está dividido en dos partes, y esto sería ya la contraportada de Fundación Imperio. La primera parte sería el contacto con de la propia Fundación con el Imperio, ¿vale? Con los restos de ese Imperio Galáctico que todavía continúa aguantando, pues más allá de que se haya derrumbado, pues el núcleo de la galaxia continúa manteniendo el poder del Imperio y pues hay ahí una confrontación, puesto que contactan tanto la Fundación como el Imperio. Y en la segunda parte se nos habla del Mulo, que es un personaje que mutado consigue afectar en la mente de los demás y por tanto pues es un personaje que sin ser una estadística matemática no se puede meter dentro de las estadísticas de movimientos enormes de gente y por tanto altera las predicciones de Hari Seldon, unas predicciones que hasta el momento habían sido exactas en la Fundación, y eso genera pues una serie de problemas que iremos viendo cómo se resuelven. ¿Cómo definiría la primera parte, la lucha con el Imperio? Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero, la manera que tienen de contactar. Básicamente contactan porque hay un general importante dentro de lo que es el Imperio, un general que nos recuerda mucho al Belisario y de hecho está basado en él, Belisario del Imperio Bizantino, que en un momento determinado pues intentó recuperar las posesiones del antiguo Imperio Romano, todas las posesiones occidentales, puesto que la zona oriental todavía era controlada por el Imperio Bizantino, y este general, dentro de su capacidad, pues se encuentra con esos rastros de la Fundación y decide ir a por ellos porque entiende que serán una gran victoria para él. Y de hecho, bueno, pues intenta encontrar cierta fortaleza en casa, en lo que viene siendo el Imperio, y consigue pues un pequeño apoyo por parte de ellos para intentar retomar la zona de la Fundación. Tenemos que entender, para entender esta idea general de Asimov, que yo creo que es una idea muy buena, y es que la galaxia, dentro de lo que es una especie de círculo, podemos concretarlo así, en el medio estaría el Imperio, ¿no? Lo que sería Trantor y toda la zona imperial, y en un extremo estaría la Fundación. De manera que, bueno, pues de alguna manera tendrían que, para colisionar, poquito a poquito van ampliando su área de influencia y en un momento determinado lo que viene siendo el Imperio, sin controlar todas las zonas que tiene alrededor de su zona de influencia, pues se lanza hacia ese extremo de la galaxia. No olvidemos que la Fundación está en el extremo. Y por tanto, pues puede resultar una maniobra estratégicamente curiosa, vamos a decir, ¿no? De hecho, bueno, pues en cualquier caso, pues el Imperio mantiene todavía una flota de guerra, que puede ser un problema muy grave para la Fundación, porque la Fundación tiende a miniaturizar
miniaturizar, bueno, como se quiera decir, ¿vale? Tiende a hacer en miniatura todo. Es decir, los grandes reactores nucleares del Imperio han sido convertidos en cosas muy pequeñitas por parte de la fundación, porque básicamente no tiene material, ¿no? Entonces necesita miniaturizar lo que se diga para pues conseguir sobrevivir. Esto tiene su parte buena y su parte mala, pero los grandes cruceros del Imperio, los cruceros de guerra del Imperio, pues son grandes y son un problema para la fundación y lo van a pasar muy, muy mal. De hecho, hay una escena que me ha encantado y yo creo que cualquiera que haya leído el libro le encanta y a cualquiera que lo lea le va a encantar. No lo sé, igual estoy equivocado, pero creo que se encantará. Y es en un momento determinado en que un personaje de la fundación intenta sobornar a un personaje del Imperio y bueno, pues se ve primero cómo buscan la forma de pues los bienes con los que podrían sobornar a este personaje del Imperio, buscan las líneas argumentales que podrían utilizar para sobornar a este personaje y cuando llegan a él resulta que le soborna el personaje del Imperio al otro, ¿no? Básicamente cuando se juntan los personajes de la fundación, pues llegan y le dicen, me ha sobornado él a mí, ¿no? Después de planearlo y después de buscar la forma o ese hueco donde poder sobornarlo, encontrar esa grieta dentro de la lealtad al Imperio, ¿no? Muy curioso, muy gracioso, pero bueno, evidentemente pues al final gana la fundación, pero no os voy a decir cómo, porque si no, no habría segunda historia de la fundación. Y esta segunda historia ya es diferente porque estamos hablando de una anomalía estadística. Cuando Harry Seldon utiliza esas matemáticas para predecir el futuro, nos encontramos con que utiliza grandes masas de gente para hacerlo. Y en este caso hay una persona que se salta esa estadística, porque esa persona tiene una mutación que consigue pues hacer que las mentes de otras vean, pues les sean leales, ¿no? Entonces pues va como parasitando a los otros de esta manera. Esto es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia ficción pues puede resultar un poco fantasioso, pero es interesante la situación en la que pone a la fundación, porque la fundación sigue basándose en exactamente los mismos principios de la psicohistoria y por tanto sigue basándose en el gran movimiento de gente o en las grandes estadísticas sobre un montón de gente y por tanto está fallando total y absolutamente con la predicción sobre el mulo. El mulo, que se llama así el personaje, pues eso, va poquito a poquito haciéndose con más y con más gente hasta que consigue tomar un planeta entero y ese planeta entero, pues a partir de él va conquistando poco a poco más sistemas hasta llegar a la fundación. Que no puede hacer la guerra porque, pues precisamente los generales que luchan contra él al final se acaban uniendo a él. Y tenemos a dos personajes improbables o personajes inesperados que después de una luna de miel o digamos en la propia luna de miel porque realmente no llegaba a verla, pues se encuentran en toda la situación del mulo y deciden intentar encontrar la segunda fundación. Harry Seldon estableció dos fundaciones. La primera fundación, que es la que nos cuentan las historias, todas las narraciones de Asimov nos hablan de esta primera fundación, y la segunda fundación, que supuestamente está formada por psicohistoriadores que son capaces de corregir el rumbo de la propia fundación cuando se desmadra, ¿no? Más allá de las predicciones de Harry Seldon, entendiendo que el propio Harry Seldon sabe que a lo largo de los años cada vez van a surgir más posibilidades de que se desvíen del plan general y por tanto pues necesita un apoyo de esta segunda fundación que queda, según el propio Harry Seldon, en el otro lado de la galaxia. Y bueno, pues básicamente van a intentar encontrarla de alguna manera. Va a ser difícil para ellos, pero van a intentar encontrarla, pues básicamente por eso, para explicarles que el mulo que está adelantándoles por la derecha, que está chafando el plan de la fundación de Harry Seldon y que por tanto pues tienen que hacer algo para evitarlo. Y todo esto pues es muy gracioso porque la propia historia en sí misma tiene detalles que nos van escamando. Creo que a cualquier lector pues le van a escamar y va a decir, uy, algo falla aquí, antes o después, y según nos vamos acercando al final estos detalles son más y más habituales hasta que por fin se desvela el secreto de la historia y por qué hay tantas sorpresas por el camino. Muy interesante todo, la verdad. Yo creo que es un libro que vale la pena si has leído los dos primeros de la Fundación, desde luego, y creo que Fundación Imperio vale la pena porque nos narra todos estos pequeños detalles que en un momento determinado se nos pueden escapar y que tienen una explicación dentro de la historia que de pronto pues la ves y dices, vaya, ¿qué ha pasado? ¿No? Es como el aquello de en ocasiones veo muertos, ¿no? Cuando todos los días, pues eso mismo, esas sorpresas que nos encontramos y que realmente hacen que una novela suba a un nivel superior.
Y bueno, vamos allá con La luna es una cruel amante, que creo que es un libro cuyo título es horrible para el propio libro, tiene el premio Hugo y es de 1966, y lo digo porque en él se comentan varias cosas que están de plena actualidad en pleno 2023. Con lo cual, pues me parece que es un libro muy interesante en cuanto a la ciencia ficción y desde luego muy interesante en cuanto a esa predicción de por dónde tiende a tirar la ciencia a lo largo de los años. Que ya veis que desde el 66 hasta el día de hoy han pasado más de 50 años, más de medio siglo, y aún así, pues creo que Robert Heinlein ha conseguido detallar dónde iba la ciencia en esos momentos. Vamos allá antes de nada con lo que sería la contraportada para explicar de qué va la historia. Y la historia va de que pues la Luna ha sido colonizada de una manera similar a como fue Australia, ¿no? Con diferentes convictos por unos u otros motivos que les mandan a la Luna y que no pueden volver a la Tierra, puesto que la Luna tiene, bueno, primero que la Luna no tiene naves y por tanto no puede enviar gente a la Tierra, y segundo que en el momento en que lleven un tiempo en la Luna, si no han sido sometidos a unos ejercicios determinados, pues debido a la gravedad ya no pueden volver a la Tierra. Pero bueno, independientemente de eso, la Luna está formada o ha sido formada por una sociedad de convictos que pues se dedican a cultivar grano, cultivar trigo para mandarlo luego a la Tierra. Lo manda con una catapulta, que es una cosa curiosa, pero básicamente pues eso, lo ponen en una órbita determinada para que alcance el sitio donde deben mandar el trigo. Y bueno, pues esa es un poquito la historia de la Luna, pero en un momento determinado la Luna considera que la mejor opción que tienen es independizarse. Y por tanto ahí empieza el conflicto con la Tierra. Esto sería un poquito la contraportada, porque obviamente a partir de ahí empezarían los spoilers, pero creo que hay muchas historias sobre la propia Luna que son interesantes. Bueno, en primer lugar, decir que Heinlein ha sido muchas veces acusado de militarismo en sus historias, por ejemplo en Starship Troopers, que es una historia que no se sabe muy bien si es militarista o antimilitarista, ¿no? Creo que ahí está su encanto, pero bueno, independientemente de eso, podemos entender que siendo militarista, pues que puede tener mucha gente en contra. Pero en cualquier caso, sea o no militarista Starship Troopers, la Luna es una cruel amante, no tiene absolutamente nada de militarismo, entrecomillado, porque obviamente hay un conflicto y va a haber batallas, pero la gente de la Luna, o los lunáticos, que me hace mucha gracia el nombre que utilizan, no son agresivos en sí mismos, no tienen armas en sí mismos, y por tanto podemos entender que pues no hay esa reclamación o ese militarismo que podemos encontrar, supuesto militarismo que podemos encontrar en otras de sus obras. Esto es interesante, pero si lo que vamos a encontrar es un liberalismo brutal. En la Luna todo se compra y se vende. El agua o hielo, el aire, absolutamente todo se compra y se vende en la Luna, de manera que, bueno, pues nos encontramos por lo que sería eso, el sueño del ultraliberalismo, ¿no? En ese sentido es muy radical debido a las condiciones concretas de la Luna y teniendo en cuenta pues que ha sido llenada esa sociedad con convictos, ¿no? Muy interesante desde luego esta manera de ver las cosas, más allá de que estés de acuerdo o no con el liberalismo, lógicamente, porque no es mi caso, pero vamos, desde luego es muy interesante y utiliza un concepto que a día de hoy debería sernos bastante actual, y no lo es, que es el Tangstafl, T-A-N-S-T-A-A-F-L, que es nadie da nada gratis. Esto es muy importante, de hecho se utiliza en la propia bandera de la Luna y es algo muy importante a día de hoy. Tenemos multitud de servicios gratis, ¿vale? Entrecomilladas, y que lógicamente no son gratis. En muchos casos trafican con nuestros datos o lo que sea. Vamos, a mí me da un poquito igual en ese sentido, pero vamos, lo dicho, que básicamente pues nada, nadie da nada gratis. Y eso es un poquito el lema de la Luna. Como os digo, se compra agua, se compra aire, se compra absolutamente todo, se compra y se vende todo en este ultraliberalismo, y tienen ese concepto muy claro que creo que a día de hoy no lo tenemos nada claro. Pero bueno, independientemente de eso y de este concepto que a mí me parece muy actual, voy a profundizar un poquito en la historia y en los personajes que tiene. Porque uno de los personajes es Manuel, que es técnico informático y que se dedica a reparar el ordenador de la Luna. El ordenador de la Luna es el ordenador más complejo que se ha encontrado nunca y es el que sirve para controlar pues todas las circunstancias de la Luna, ¿no? Toda la presión, la entrada de aire, el agua, pues se dedica a calcular
un montón de cosas y por tanto es un ordenador muy complejo, más complejo incluso que los que hay en la Tierra. Y en un momento determinado Mann se encuentra con que tiene, pues ha despertado en él cierta conciencia. No sabe hasta qué punto el ordenador es consciente o no. No se habla de inteligencia artificial, puesto que de aquella no había el concepto de inteligencia artificial. Recordemos que el libro es de 1966, pero este ordenador que se autodenomina Mike, que viene de Microsoft Holmes, para los seguidores de Sherlock Holmes, pues puede ser interesante. Mike pues actúa como un personaje normal y corriente, como una persona en sí misma y como una persona que está aprendiendo un poco de humor, y por eso intenta obtener ayuda por parte de Manuel o Mann, que me hace mucha gracia porque al inicio le llama Mann y no sabemos si es de un hombre o si es llamándole hombre a él en sí mismo, ¿no? Mann en inglés. Bueno, en cualquier caso, este ordenador tiene muchísimas características de una inteligencia artificial de a día de hoy. No solo es que el propio ordenador controle absolutamente todo en la Luna, sino que en un momento determinado ese ordenador genera una imagen virtual, que creo que a día de hoy os sonará mucho esto, y esa imagen habla al resto de la gente. Ese ordenador pasa a formar parte de esa rebelión que va a haber en la Luna, buscando su independencia para mejorar en sí mismos, porque entienden que con esa independencia la Luna puede mejorar muchísimo, y pues básicamente ese ordenador es parte de esa rebelión y se hace pasar por una persona, por ese personaje, primero como un personaje ficticio y segundo como el propio Mike. Y esto es muy curioso y muy gracioso, puesto que ese personaje artificial, que a día de hoy vemos muchísimos generados por ordenador, pues habla con la gente, tiene sus propios objetivos y consigue que la gente le siga siendo un ordenador, ¿no? Una cosa que a día de hoy, pues creo que por Dinamarca ya había un municipio al que se había presentado una inteligencia artificial como alcaldía, como alcaldable para la alcaldía, vaya, y que bueno, que me parece más que interesante, ¿no? El hecho de que las inteligencias artificiales empiecen a generar imágenes por ordenador de personas y se hagan pasar por ellas. Muy interesante, recordemos que es de 1966, yo creo que teniendo en cuenta las circunstancias, pues vaya, es muy curioso. También decir que en la Luna la manera que tienen de mandar las cosas a la Tierra es mediante una catapulta. Esta catapulta pues pone en órbita terrestre los tanques, ¿no?, que mandan llenos de trigo y pues lo mandan en la órbita correcta para que con unos pocos estabilizadores pueden llegar al objetivo sin ningún tipo de problema. El tema de la catapulta es muy interesante y se valoró durante mucho tiempo por las agencias espaciales, pero sí sería interesante quizás para la Luna. Para la Tierra seguro que no, a pesar de que en Julio Verne vimos cosas muy curiosas con las historias de Julio Verne, pero bueno, desde luego es muy interesante el tema de la catapulta, ¿no?, para enviar cosas en baja gravedad objetos en baja gravedad a la órbita. Muy interesante desde luego. Y luego tenemos otro concepto muy curioso que también se hace a día de hoy, que es el robo al merme de los bancos, que consiste en que pues en una transacción determinada un porcentaje ínfimo es retirado, y que si retiramos cientos de esos porcentajes ínfimos, primero que las medidas de seguridad de los bancos no los detectan, y segundo que pues conseguir una millonada al merme, ¿no?, con ese robo de céntimos, en este caso se podría decir así, de cada una de las transacciones que se realizan. Muy interesante, pero también es un concepto que se comenta en la historia. Y bueno, pues eso, cuando la Luna decide independizarse, la Tierra se pone un poquito bestia. Primero el alcaide, que es el que controla las circunstancias en la Luna, utiliza una serie de soldados llamados los dragones, que son pues vencidos, ¿no?, por milicias lunares, esto es lógico, y luego pues se inicia esa guerra contra la Tierra, de la que tienen estadísticamente muy pocas posibilidades de conseguir vencer. Pero bueno, poquito a poquito, con la ayuda de Mike, pues vamos a ver cómo esas posibilidades parece que se van equilibrando. Y bueno, no os voy a estropear al final, desde luego. Creo que es un final muy interesante, creo que la historia es muy interesante en sí misma, y sobre todo cómo se desarrollan los acontecimientos en la historia. A mí me parece brutal cómo diversas cosas que están muy de actualidad a día de hoy, como las inteligencias artificiales, los personajes virtuales que son creados por esas inteligencias artificiales y que se pueden hacer pasar perfectamente por una persona, el tema de la comprar y vender todo, el Tannstafel, o como quiera decirse, del nada es gratis, todas esas circunstancias escritas en 1966, y que si no me equivoco le han valido a esta obra un premio Hugo, que independientemente del título que tiene, que me parece un título de mierda, es una obra brutal y creo que debería leerse, pero vamos, de carrerilla en todas las escuelas. Pero bueno, esto es un camino que es muy difícil de recorrer, el tema de las lecturas obligatorias y poner libros que valgan la pena de fantasía o de ciencia ficción. En
cualquier caso, pues espero que os haya gustado esta reseña doble, tanto de Isaac Asimov con Fundación Imperio y de La luna es una cruel amante de Robert Heinlein. Un merecido premio Hugo, ya os digo, la sorpresa que me he llevado este mes con este gran libro. Y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro.